Hola a todas, bienvenidas un día más a Hoy Empiezo a Coser. Yo soy Marijose y hoy vamos a hacer este bonito tapete. Es cuadrado y tiene una medida de 25 por 25 centímetros terminado. Si quieres apoyarme, suscríbete a mi canal, activa la campanita, compártelo con tus amigos y déjame un like. Ahora sí, comenzamos. Para este trabajo vamos a necesitar una tela base, que yo he cogido una blanca, y otra estampada. En este caso hace tipo patchwork de colores. Usaremos también friselina de doble cara, que se pegue por los dos lados. Y voy a usar esta figura que tiene una medida de 14 centímetros de punta a punta y un ancho en el centro de 5 centímetros y medio. Para acolchar el tapete voy a usar guata termoadhesiva. Vamos a empezar recortando la pieza. Lo vamos a hacer en tela doble, así que cojo un trozo más o menos grande que me entre, la pongo por la parte del revés y la voy a marcar con un lapicero. Podéis hacerlo también con un boli que se pueda borrar, aunque como os digo está por la tela del revés, pues para evitar que se vea por el derecho, en cualquier caso cogeremos algo que se pueda luego borrar. Ahora, para montarlo, lo que voy a hacer es coger un trozo de friselina de doble cara. Encima pondré la tela que he marcado y voy a poner un par de alfileres para sujetarlo. Y ahora a la máquina voy a repasar esta figura que hemos marcado. Como esta voy a hacer las otras tres. Así que ya sabéis montar vuestra tela con vuestra friselina y a coser a la máquina. Una vez cosido lo vamos a recortar. Podéis usar tijeras normales, pero para mí yo creo que es mejor estas de zigzag porque van a dejar la costura con menos grueso. Y como esta vamos a ir haciendo las otras tres restantes. Ahora cogemos nuestra pieza, abrimos las telas, damos un piquetito y un corte como de 3 centímetros, un poquito para allá y otro poquito para allá, lo suficiente para darle la vuelta. Y ponemos las piezas, nuestras formas del derecho. Si queréis hacer esta figura que os voy a enseñar hoy para camino de mesa, pues en vez de terminarla podéis ir haciendo 3 o 4 más e ir añadiéndolas, y luego la terminación, pues igual que la vamos a hacer ahora con una pieza solo, podéis hacerla para un camino de mesa con 3 o 4 piezas más añadidas. Sacamos bien las costuras y ahora lo vamos a planchar. Y como esta vamos a ir haciendo las otras tres restantes. He cortado 4 cuadrados en la tela blanca de 11 centímetros cada lado. Y voy a empezar a montar mi trabajo. Voy a coger cada una de las piezas y la voy a colocar aquí, dejando, ya veis, poquito por cada lado, para que no se pille luego a la hora de coserlo a la máquina. Cuando ya empieza a montar las piezas cuadradas, que no se pillen. Sujetarlo con alfileres y dejar la abertura que hemos hecho para darle la vuelta por la parte de abajo, que no se vea. Y ahora le voy a pasar un pespunte todo alrededor. Como esa voy a hacer las otras tres. Es muy fácil, ya lo veis. Esto se hace en un pispás. Vamos a coserlas a máquina las 4. Aquí tengo, como veis, mis 4 piezas ya cosidas. Y ahora vamos a empezar a montar. Voy a cortar una tira de 4 por 11 centímetros y encarando los derechos de la pieza y de la tira, lo voy a sujetar con alfileres y voy a coserlo con una costura de medio centímetro.
Coseremos por aquí. Y una vez cosido, abrimos la tela y encaramos la otra pieza, como estáis viendo. Y vamos a hacer igual, sujetarlo primero con alfileres y luego lo cosemos a máquina con una costura de medio centímetro. Por aquí. He hecho las otras dos piezas, las he montado como esta anterior y he vuelto a cortar una tira de 25 centímetros por 4. Y ahora voy a encarar estas dos piezas con la tira y voy a pasar una costura aquí de medio centímetro. Y una vez que tenga cosida esa, hago lo mismo con las otras piezas. Y coseré por aquí. He cortado dos piezas, una de tela de fondo de 25 por 25 y otra de guata termoadhesiva. He pegado la guata por el revés de la tela principal donde están todas las piezas montadas y ahora la voy a poner, como estáis viendo, una tela encima de la otra con los derechos hacia afuera, así bien colocado, y voy a pasar un pespunte para sujetarlas. Cortar una tira de 3,5 centímetros de ancho por la medida que necesitéis para todo el contorno del cuadrado, ¿vale? Vamos a ir añadiéndolo y colocándolo con una costura de medio centímetro. Y una vez que ya tengáis la primera costura cosida, la primera vuelta del bies, que en este caso no es bies sino tira porque no hay zona curva, entonces con la tira es suficiente. Vamos a ir doblándolo como estáis viendo sin que se vea la costura, sujetándolo con alfileres y por el revés lo voy a coser ahora con una puntada escondida para que no se me vea ni por el derecho ni por el revés y me quede bonito. Haremos bien las esquinas para que queden bonitas también. Y lo coseré todo alrededor por el revés. Y ya tenemos el tapete terminado. ¿Habéis visto qué poquito hemos tardado? Es muy fácil de hacer y tiene un montón de utilidades. Podéis usarlo también para cojines, así que dejadme en los comentarios para qué lo usaréis vosotras. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, compártelo en tus redes sociales. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el tutorial de hoy. Nos vemos muy pronto.